Bienvenidos a un nuevo blog de Furor Blog. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía. Poesía herramienta a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es arma cargada de futuro expansivo con que te apunto al pecho. No es una poesía gota a gota pensada. No es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo como nuestras y vuelan. Son más que lo mentado. Son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Nos encontramos ahora mismo con Willy Toledo, que ha aceptado mi propuesta para hacerle una entrevista. Muchísimas gracias, Willy. De nada, un placer. Lo primero que te voy a preguntar, ¿de qué forma se despertó tu interés por la interpretación y el mundo del cine en general? Pues el mundo del cine siempre me ha gustado. Desde muy pequeñito iba, cuando existían cines en este país, iba prácticamente todas las semanas a ver un par de películas, desde los 12 años. Y siempre me llamó mucho la atención el mundo de la dirección, sobre todo. Pero fui a estudiar el segundo de BUP a los Estados Unidos de América, a las fauces del monstruo, como decía José Martí, y allí había un montón de asignaturas optativas y una de ellas era teatro, drama, que le llaman allí, y entré pues sin pensar, básicamente, ¿no? No sé por qué, algo habría, pero entré, me gustó. Luego regresé a España, estuve 3 o 4 años trabajando en mil cosas, desde mensajero hasta portero de discoteca, hasta en una fábrica de tartas. Y un buen día con un amigo me dijo, haciendo el payaso, como siempre, me dijo: tío, tú podías ser actor y tal. Entonces pregunté por allí, me metí en unas clases de interpretación, básicamente pues como el que se mete a aprender un poquito de informática, ¿no? Como a probar. Y al cabo de 3 años así de estar en la escuela, me di cuenta que me gustaba mucho, que no lo hacía mal del todo. Conocí muchos amigos allí y pues con un grupito montamos una compañía que se llamaba Animalario, y a partir de ahí empezamos a hacer espectáculos. Luego vino la primera película, la primera serie, la segunda peli, en fin, y así fui metiéndome. ¿Qué ha significado para ti el cine? Pues, hombre, para mí ha sido colmar muchas de mis expectativas, ¿no? Muchos de mis sueños. El cine y el teatro, fundamentalmente, ¿no? Porque a mí lo que más me gusta es el teatro, pero fundamentalmente porque el teatro es nuestra compañía y nosotros decidíamos sobre todo incluir en los contenidos, ¿no? Y siempre hemos hecho un teatro muy político. Siempre hemos pensado que el teatro tiene que estar comprometido con el tiempo que nos ha tocado vivir, ¿no? Como artistas o como actores, en mi caso, ¿no? Que no soy un artista, sino un simple actor. Y el cine, pues las películas que he tenido la oportunidad de disfrutar mucho, para mí ha supuesto un viajazo, ¿no? Si te gusta mucho interpretar y te lo crees y te metes a fondo y te lo tomas en serio y respetas tu profesión, llegas a tener incluso episodios místicos, como he tenido yo, sobre todo en el escenario, ¿no? De olvidarte de ti, de olvidarte del mundo y de ser una persona, ¿no? Otra. Y eso es impagable, la verdad. ¿En qué se pueden parecer lo que es el cine y la política? En realidad, actualmente, y sobre todo en este país, no se parecen en nada, ¿no? O sí, según lo mires. Es un cine, el español, carente, prácticamente, absolutamente carente de cualquier tipo de contenido social, que no quiere decir apolítico, sino precisamente igual todo lo contrario, ¿no? Están haciendo películas sobre comedias románticas, películas de acción donde los polis son los buenos, películas de época. La película mítica de la guerra civil que tenemos en este país es, por ejemplo, La vaquilla, ¿no? Donde parecía que la guerra civil era un cachondeo y había muchas risas, ¿no?
tenemos mucho que aprender de otros países que sí que se han preocupado de reflejar su realidad. Estados Unidos de América es un gran ejemplo, porque evidentemente ocurre la guerra de Afganistán y salen 8 pelis, ocurre la guerra de Irak y salen 8 pelis. De las 8, 7 son propaganda norteamericana, que son el Pentágono, los que están en Hollywood escribiendo los guiones, y son propaganda imperialista y colonialista yanqui, pero siempre hay películas independientes antibelicistas que se producen en los Estados Unidos de América, ¿no? Aquí, por un lado, el cine independiente es prácticamente imposible ya, porque el gobierno lo dejó en manos de las televisiones privadas y ahora prácticamente solo se produce lo que dice Telecinco, lo que dice Antena 3, o sea, José Manuel Lara y el señor Valerio Lazarov, o sea, Berlusconi. Y básicamente lo que hay es cine para chavales jóvenes, con chavalas muy guapas y con chavales muy guapos, ¿no? Cuando todo el mundo sabe que yo estoy mucho más bueno que todos ellos, pero nos comemos los mocos, los maduritos interesantes nos comemos los mocos. Te hemos visto en alguna que otra ocasión defendiendo a Cuba y en algún que otro meeting en homenaje al comandante Hugo Chávez. En cambio, en tu cuenta personal de Twitter tienes puesto en la bio anarquía. ¿Cómo te definirías políticamente? Yo creo que la máxima aspiración y el sistema democrático por excelencia, en mi opinión, es el comunismo libertario, ¿no? La ausencia de Estado, la ausencia de gobierno, la cooperatividad, el apoyo mutuo, como decía Kropotkin, una sociedad basada en los derechos de todos, en el respeto a todos y a todas, a las individualidades y a los colectivos, pero fundamentalmente puesto en pie y manejado por los colectivos, las cooperativas de trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero desde luego, a día de hoy, el sistema más justo que conozco y que más se puede acercar a un sistema pleno de libertad y de justicia social, justicia política, de derechos humanos, de respeto a la ciudadanía y a sus derechos, a su futuro, de respeto a la infancia, a la educación, a la salud, a la cultura, es Cuba, con mucha diferencia, ¿no? Entonces yo me daría con un canto en los dientes, con tener un sistema como el cubano y con tener a un Fidel dirigiendo el país, ¿no? Pero creo que el comunismo, siempre he dicho que los anarquistas son mis hermanos, los comunistas son mis primos hermanos, ¿no? Creo que el comunismo es un paso quizá necesario, pero no es la meta, en mi opinión. Hay que seguir dando un paso más allá. Una vez que tengamos un Estado comunista, podremos dedicar nuestros esfuerzos a una gran labor de educación, que no de dogmatismo ni de doctrina, sino de educación en los respetos básicos, ¿no? Y en el respeto a los demás, en la cooperación, etcétera, como te he dicho. Y una vez conseguido eso, avanzar hacia una sociedad anarquista, que en todo caso fueron los primeros que hablaron de ecología, de los derechos de la mujer, de los derechos de los homosexuales, porque ya sabemos cómo han sido de homófobos y machistas en muchos casos los comunistas, ¿no? De hecho, muchos homosexuales fueron expulsados de muchos partidos comunistas. Todo esto en la anarquía no ha existido, ¿no? Y ni en los intelectuales, ni en los teóricos del anarquismo. Entonces ese sería mi sueño. Tú que has vivido el día a día del cubano de a pie, ¿nos puedes contar las dificultades que se sufren en Cuba y los logros de la Revolución Cubana? Las dificultades son muchas, las penurias son algunas también. Creo que Cuba ha hecho todo lo que ha podido. Creo sinceramente que Fidel y sus ministros y Raúl y su gobierno y el pueblo cubano han hecho todo lo que han podido por conseguir una sociedad lo más justa e igualitaria posible. Han cometido muchos errores por el camino, han tenido que reaccionar básicamente a la cantidad de ataques que han sufrido. Hasta que llegó la guerra de Irak, probablemente Cuba fue el país que mayor número de atentados terroristas había sufrido, ¿no? Hasta llegar al punto de 3.000 muertos. Entonces creo que el bloqueo ha sido realmente muy efectivo para el enemigo. Han conseguido lo que querían, que era impedir el desarrollo normal y la autodeterminación del pueblo cubano a nivel internacional, porque si hay un pueblo más internacionalista, o el pueblo más internacionalista que conozco en el planeta, es Cuba, ¿no? En todos los aspectos, en el cultural, en el político, en el científico, y creo que al final
han llegado, ahora está habiendo muchos cambios, lo que llaman los lineamientos, que son un montón de leyes nuevas que se han debatido durante 1 año y medio en todos los centros escolares, universitarios, en los centros de trabajo, en los hospitales, en fin, entre toda la clase trabajadora del pueblo cubano, y se han entregado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, se han discutido y se han sacado un montón de lineamientos que son nuevas leyes que, entre otras cosas, están dando un paso hacia el capitalismo, en el sentido de que antes las viviendas, por ejemplo, eran propiedad de las familias, propiedad en el sentido de que nadie podía venir a echarte, como sucede en este país, ¿no? Seguían siendo propiedad del Estado, pero eran propiedad de las familias. Ahora ya se ha permitido el libre comercio y, por tanto, la especulación con la vivienda. 2 casas que antes eran gratis ahora cuestan 150.000 euros, 80.000 euros, 90.000 euros, ¿no? Ellos han decidido que el cambio sea ese, que el cambio vaya en esa dirección, y yo les respeto, respetaré siempre todas las decisiones que tome el pueblo cubano, porque para eso son libres y soberanos, ¿no? Me comentas que están abriendo el comercio, ¿no?, de alguna forma, y creando, bajo el parecer de muchos, una nueva perestroika parecida a la que pasó en la Unión Soviética. ¿Crees que esto puede desenvolverse en una extinción del socialismo en Cuba? Bueno, hay muchas diferencias. En primer lugar, continúa siendo, excepto la vivienda, como digo, el resto del país continúa siendo propiedad del Estado. Por ejemplo, los grandes complejos hoteleros de Meliá, por ejemplo, en Varadero, siguen siendo en un 51% propiedad del Estado. Los transportes públicos, por ejemplo, en La Habana se están empezando a cooperativizar, que es, yo creo, que un paso más allá hacia el socialismo, ¿no? Incluso, como les decía yo a unos camaradas cubanos muy comunistas, decía, os estáis haciendo anarquistas al final, ¿eh? Porque estáis cooperativizando muchos de los medios de producción. Por ejemplo, eso, los restaurantes, que antes eran todos públicos, y entrabas en un restaurante y hasta que te pedían la bebida podían tardar 35 minutos, porque todo el mundo tenía su trabajo asegurado, vendieran 20 cervezas o vendieran 2. Se están cooperativizando los restaurantes, con lo cual se está multiplicando por mucho la efectividad de los restaurantes. Los transportes urbanos se están cooperativizando también, con lo cual la gestión y la responsabilidad de los trabajadores, aunque la propiedad siga siendo del Estado. Entonces están dando unos pasos hacia un lado, otros pasos hacia otro lado, pero creo que en lo básico, primero, están obedeciendo las órdenes del pueblo, y segundo, están intentando mantener un equilibrio difícil, pero están haciendo un esfuerzo sobrehumano por no lanzarse en manos del capitalismo, de una nueva perestroika, ¿no? De hecho, el país no se va a vender, como se hizo en la Unión Soviética, ni las empresas públicas se van a vender, como se hizo en la Unión Soviética, a 4 adictos al régimen o a quien fuera, que ahora son los grandes multimillonarios del mundo, ¿no? Y se va a mantener, por supuesto, y se sigue manteniendo la educación pública, la salud pública, la cultura prácticamente gratuita, el transporte prácticamente gratuito, la cultura gratuita para todos, o casi gratuita, el cine, el teatro, la danza, el acceso a los estudios en Bellas Artes. Yo qué sé, se sigue manteniendo mucho la esencia de la Revolución Cubana y la protección a los niños. Los grandes niños mimados, valga la redundancia, de la Revolución han sido los niños y las niñas, y la cultura, y la sanidad y la educación. Y en eso siguen, y no van a dar un paso atrás. Desde el momento en el cual te has situado anticapitalista públicamente, has recibido bastantes linchamientos. Te quería preguntar si en el terreno laboral has tenido complicaciones para poder encontrar trabajo. Bueno, de eso en realidad no me gusta hablar porque no tiene mayor importancia. Yo digo siempre que mi postura como actor, como persona conocida y como activista de izquierdas, anticapitalista, y diciendo las cosas que he dicho y participado en las luchas que he participado, pues yo en el Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos, por ejemplo, estaría preso o muerto. En Colombia, con práctica toda seguridad, estaría muerto también, ¿no? Entonces las consecuencias personales para mí, en comparación con otros compañeros y compañeras, no solo en el Estado español, con todos los presos políticos y las presas políticas que tenemos, yo continúo estando en la calle, continúo pudiendo decir lo que me da la gana, a pesar de las críticas, del bombardeo mediático, de los insultos que, por si todavía no se han enterado, me entran por un oído y me salen por el otro, ¿no? Tengo el cuerpo agujereado de metralla ya. Entonces yo sigo en lo mío y
y tengo la conciencia tranquila y estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer, y mi vida es muy feliz luchando mano a mano con gente realmente impresionante, espectacular, de la que aprendo cada día pues todo lo que me gusta aprender en la vida, ¿no? Que es solidaridad, hermandad, amor, lucha, unidad, en fin, todo eso. Aprendo mucho más en una hora con el camarada Diego Cañamero de lo que pueda aprender en 25 rodajes de películas, ¿no? Y eso es lo que a mí me llena. ¿En qué proyectos estás envuelto actualmente en cuanto al tema artístico? Pues de momento estamos preparando una obra de teatro que esperamos estrenar en diciembre, que se llama El Rey, y es una comedia sobre la monarquía española, siguiendo en nuestra línea de hacer amigos ahí donde podemos. Así que ese es el proyecto que tenemos. Esperamos estrenar en el Teatro del Barrio en diciembre. Yo creo que a mediados de diciembre, como muy tarde, tiene que estar estrenada. Te hemos visto en alguna ocasión en un mitin de Podemos y en cambio en tus últimas declaraciones has sido bastante crítico con esta formación política, llegando a compararlo con el PSOE del 78. ¿Cuál es tu opinión actualmente acerca de este partido? Pues verás, primero de todo considero que es no solo mi responsabilidad, mi obligación, sino mi deseo participar en política, siempre lo he hecho, y dar mi opinión. Muchas veces he estado equivocado, aunque en realidad no sé si las opiniones pueden estar equivocadas o no, ¿no? Yo creo que son más las acciones lo que puede llegar a estar muy equivocado y situarte en según qué sitios. Creo que desde la izquierda tenemos que ser críticos, tenemos que admitir la crítica. De hecho, ya te digo, dos de mis políticos favoritos y a los que he leído y a los que he seguido son Fidel y Chávez, ¿no? Hugo Chávez. Y ellos siempre no solo han pedido, sino que han exigido la crítica, ¿no? Cada vez que vas a Venezuela, cada vez que vas a Cuba, te dicen no nos comas la boca, ¿sabes? Sé crítico, queremos saber, queremos aprender, queremos escuchar desde fuera, porque queremos crecer y queremos continuar nuestro camino al socialismo. Creo que la crítica tiene que ser, si viene desde la izquierda, tiene que ser admitida, reflexionada y luego criticada con toda la dureza que haga falta, por supuesto sin acudir al insulto y al desprecio y al menosprecio, ¿no? Dicho esto, estos días porque he estado fuera de España y he llegado aquí a Madrid hace, yo qué sé, 8 o 10 días, me he reunido, lo primero que he hecho, porque ha sido mi interés, bueno, uno de los objetivos que he conseguido, creo, con ese texto ha sido generar un debate, ¿no? Generar un debate que yo creo que era importante, porque sí que estaba viendo en algunos sectores de Podemos y en algunas personas y en algunos círculos una especie de seguimiento ciego al líder, ¿no? Sin cuestionarse absolutamente nada. De hecho, después del texto, donde me tomé la molestia de examinar el programa, los estatutos del partido, me di cuenta que había muchas incongruencias con respecto a su mensaje, y en el sentido de que me di cuenta que no era un partido abierto, horizontal, donde todos tienen voz y voto, que no digo que ese sea el camino correcto. Tampoco tengo nada en contra de lo que llaman ellos la coordinadora, lo que se llama toda la vida el comité central de los partidos comunistas, ¿no? Sí. Creo que un control es necesario. Entonces hay muchas contradicciones, hay evidentemente muchas equivocaciones. Es un partido que se está generando, que todavía tiene mucho que recorrer, que todavía tiene pendiente su gran asamblea general, donde por fin se decidirán, espero ya, las líneas políticas, donde se decidirá si estos estatutos que hay ya, o preestatutos redactados, se aprueban o no se aprueban, o se modifican, o lo que sea. Entonces, mi intención era generar debate, se ha generado. Mucha gente me ha dicho que es que no se habían leído los estatutos del partido. Y de ahí viene mi sospecha de que había mucho seguimiento o seguidismo absolutamente ciego. Creo que están abiertas las puertas a todo tipo de arribistas, de rebotados de UPyD, del PSOE, del Partido Andalucista, y esto me lo están confirmando desde muchos círculos, porque aquí caben todos y somos los de abajo y no somos de izquierdas ni de derechas, o el término izquierda-derecha está obsoleto, como dijo Pablo Iglesias, pues da pie a todo eso, ¿no? Durante todos estos meses ha habido una cúpula, me da igual lo que digan, ha habido una cúpula que ha decidido, sobre todo, el Consejo, el comité organizador del Congreso ha sido elegido a dedo,
y en mi opinión bastante a traición por parte de Pablo Iglesias, ¿no? Del secretario, del portavoz, vamos a no personalizar en Pablo Iglesias, el del portavoz del partido. Ha habido muchas anormalidades, iba a decir, irregularidades en el partido en estos primeros meses, que es lógico porque se cometen muchos errores, ¿no? Sobre todo cuando la avalancha de aceptación popular que ha tenido probablemente a ellos les ha sobrepasado, pero por todas partes, ¿no? Estas son las críticas que tengo, ¿no? Y creo que eran constructivas y que ayudan al debate y que eran necesarias, por lo menos por mi parte. Luego, ya te digo, vine aquí y me he reunido con mucha gente en la que yo confío, con la que he peleado durante muchos años, que son gente de verdad, de izquierdas, que son revolucionarios y que sus sueños son los mismos que los míos. Pero me he dado cuenta que desde la burguesía, que es la posición en la que yo estoy, a mí nunca me ha faltado de nada, ni me faltará de nada, nunca van a venir 20 perros del sistema encapuchados a tirar mi puerta abajo y sacarme de los pelos de mi casa. Creo que desde un punto de vista burgués es muy fácil pedir o la revolución o nada, ¿no? Entonces me he dado cuenta que es un momento de emergencia nacional, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de mucha gente pasando hambre, de cientos de miles expulsados de sus viviendas, cientos de miles emigrantes, como sucedía en los años 40 y 50, de cientos de miles de jóvenes sin acceso a la universidad, de haber construido durante todos estos años, durante esta gran estafa que ha sido la democracia, entre comillas, creada a raíz de la transición, ¿no? Que no fue nada más que una transacción de poderes de aquellos que durante la dictadura fueron adictos al régimen y trabajaron con y para el régimen, y darles una nueva pátina de demócratas de toda la vida, ¿no? Y léase Manuel Fraga, que fue despedido como un gran demócrata cuando murió, o de Adolfo Suárez, que fue el responsable del ametrallamiento en Vitoria de los sindicalistas que estaban encerrados, que también fue despedido como un gran demócrata, de Felipe González, que pactó con la CIA y con la Socialdemocracia Europea, la OTAN, a pesar de que dijera que no, la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera. Han creado un país exclusivamente de las élites, donde el capital está viendo un trasvase brutal de capital desde las clases trabajadoras a las grandes élites, y entonces vivimos en un momento de emergencia, y cualquier cosa que pueda aliviar, en la medida que sea, el sufrimiento de la clase trabajadora, creo que debe ser bienvenida. Entonces considero, como dije el otro día en una entrevista en la ITV, que en estos momentos, por un lado, creo que votar Izquierda Unida sigue siendo una opción, aunque les hemos dado 30 años de margen y de confianza y ya vemos dónde estamos y dónde están ellos también, ¿no? Gobernando con uno de nuestros principales enemigos, que ha sido la PSOE. Como dice mi amigo Cañamero, está la Rezó, está la Telefónica y está la PSOE. Y les hemos dado muchas oportunidades. Yo creo que merecen una más, puede ser que sí. Creo que Podemos también es una opción, ¿no? Porque estoy convencido que va a ser un gobierno 1000 veces mejor que todo lo que hemos tenido hasta ahora, y además he conocido a los que están en la sombra trabajando, tanto economistas como ecologistas, como politólogos, activistas, que han estado siempre, que están y que seguirán estando, y que están desde dentro intentando primero desactivar a toda la chusma que está entrando para convertir a Podemos en un partido realmente de izquierdas. Y creo que evidentemente hay muchas medidas sociales que sé que ellos tomarían, que quizá no nos saquen de la socialdemocracia capitalista, pero sí asegurarán unos mínimos para que la gente deje de sufrir, y en ese momento desde la izquierda presionar para que cada vez vayan rompiendo los lazos que todavía nos unen estrechísimamente con el capitalismo, con el imperialismo y con las guerras asquerosas y asesinas de la OTAN, ¿no? ¿No crees que el hecho de que se logre un mayor bienestar general puede conseguir finalmente que nuestro objetivo no se cumpla, teniendo en cuenta que pueden lograr que se apacigüe la rabia que hay en los momentos en los que estamos en una crisis estructural del capitalismo? Eso es uno de los peligros que hay claramente, ¿no?
¿Cuántas manifestaciones hemos visto desde que Podemos ganó los 5 diputados en el Parlamento? Sí. Es verdad que ha pillado el verano, pero el verano pasado hubo muchas manifestaciones, muchas movilizaciones. Quizá los que llevan muchos años dándonos ejemplo y siguen dándonos ejemplo es la PA, que continúan intentando parar desahucios, ya haga 45 grados, ya haga -6, ¿no? Están ahí en las puertas de las casas, están recibiendo los palos de la policía, están recibiendo las denuncias, las detenciones, los montajes policiales, y siguen ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el camino. Ni verano ni hostias, si vamos a parar por vacaciones a la hora de hacer la revolución lo llevamos crudo. Y esto es una autocrítica para mí también, cuidado, que yo no estoy libre de nada de todo eso. Pero creo que ese es uno de los peligros, desactivar la calle una vez que la gente piense y confíe y tenga tal ilusión en una iniciativa como Podemos y esperen, organizándose entre ellos, pero esperen a simplemente conseguir unos grandes resultados electorales. Yo creo que se puede combatir al sistema mínimamente, pero se puede de alguna manera matizar el sistema, suavizar el sistema dentro del sistema, pero creo que es exclusivamente un primer pasito. Luego dentro del sistema hay que derrumbarlo, derruirlo, enterrarlo en el fondo del mar, porque como se hace con los residuos nucleares, el capitalismo no es un residuo nuclear, es una bomba nuclear que nos tiran encima todos los días, ¿no? Entonces hay que enterrarlo en el fondo del mar, aunque sea dentro del sistema, pero creo que la lucha en la calle no debe cesar, porque también Podemos debe saber que si llega al gobierno vamos a seguir en la calle y que si las cosas no van por donde nosotros queremos que vayan, vamos a estar enfrente de ellos, ¿no? Y vamos a seguir intentando parar desahucios y vamos a seguir luchando contra la patronal, contra los abusos, contra la ley electoral, contra la reforma laboral, contra la privatización de todo lo que se pueda privatizar, que es lo que está sucediendo en este país. Entonces, ¿crees que mediante la vía electoral es posible emancipar a la clase trabajadora o simplemente es un paso para lograr esto? Yo entiendo a los que consideran que es un paso, que puede ser un primer paso, ¿no? Ojalá sea así. Yo nunca he confiado en destruir el sistema desde dentro del sistema. Pero puede ser que esté equivocado y puede que sí se pueda, ¿no? Yo qué sé, la socialdemocracia sueca, hasta que llegó a la extrema derecha en estos últimos años, es verdad que desde dentro del sistema capitalista consiguieron unos mínimos, o comparándolos con la historia de nuestro país, unos máximos que aseguraban un bienestar social, un acceso a la cultura, al trabajo, a las guarderías, en fin, las familias podían disfrutar de su tiempo de ocio para leer, para viajar, yo qué sé, una vida mínimamente digna para los seres humanos, ¿no? Pero continuaba siendo el capitalismo, ¿no? Yo creo que hasta que no se haga como hizo Fidel y la Revolución Cubana y se vaya a las gasolineras de las grandes multinacionales y se echen abajo los símbolos y se diga, como decía el comandante Chávez, nacionalícese, nacionalícese, nacionalícese y nacionalícese. Fundamentalmente todo lo que nos han robado, que era antes público, o sea, sería renacionalizar lo que nos han robado. Endesa, Iberdrola, Telefónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto algo fundamental, nacionalización total y absoluta de todos los bancos, que solo exista la banca pública, como sucede en Cuba, solo hay bancos públicos, ¿no? Porque ¿por qué tenemos que permitir legalizar, incluso gobernar a favor de unos tipos que lo único que hacen es practicar la usura, robar sistemáticamente a todos y cada uno de la clase trabajadora fundamentalmente, que es de lo que se nutren sus arcas, ¿no? De los impuestos y de los ahorros de la clase trabajadora? ¿Por qué coño cada vez que vas a hacer un trámite en una administración local o autonómica o nacional tienes que ir a un banco a pagar? ¿Por qué no hay una caja en todas las oficinas? Un puesto de trabajo más y un beneficio menos para los bancos, ¿no? En fin, creo que hay muchas cosas dentro del sistema que se pueden hacer, pero creo que el objetivo tiene que ser derribarlo. Porque dentro del capitalismo no hay democracia, dentro del capitalismo no hay derechos humanos, y nos lo han demostrado. Por mucho que digan e intenten comparar ahora, que les ha funcionado muy bien mediáticamente, fascismo y comunismo es lo mismo, capitalismo es lo menos malo. Bueno, el comunismo tiene 180 años de antigüedad,
capitalismo tiene 500, ¿no? Y ya ha demostrado claramente el éxito monumental que ha sido para las clases privilegiadas y el desastre absoluto que ha sido para la clase obrera. En alguna ocasión te hemos visto defender el caso de Arnaldo Otegi. ¿Crees que tras la llegada de la supuesta democracia siguen existiendo los llamados presos políticos en el Estado español? Es una obviedad, creo que ya no es una cuestión de opinión. Creo que no hay más que repasar los juicios y las condenas de los últimos 30 años en este país para constatar que hay cientos de presos políticos. No solo Arnaldo Otegi y sus compañeros y compañeras de Bateragune, cuyas sentencias injustas de los tribunales españoles han sido revocadas repetidamente por el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Evidentemente me remito a un sketch muy bueno que hacían en Vaya Semanita, que preguntaban ¿por qué está en la cárcel Arnaldo Otegi? Y la respuesta final era por ser Arnaldo Otegi y por eso está en la cárcel, ¿no? Porque es la cabeza visible de todo el movimiento del proceso de paz que está dando unos resultados espectaculares por una de las partes, no por la otra, porque el gobierno español se niega y se negará siempre, como ya ha hecho ETA, a reconocer el daño causado, porque se negarán a reconocer el secuestro, las torturas, el asesinato y el enterramiento en cal viva por parte de la Guardia Civil, del señor Galindo, de Lasa y Zabala, porque siguen deteniendo activistas vascos. Hace muy poco han detenido a mis compañeros y amigos de Rira, que estaban luchando por 3 conceptos básicos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es que los presos tienen que estar presos en las cárceles más cercanas a su domicilio, no por ellos, sino por sus familias fundamentalmente, que la doctrina Parot no era un acto de justicia, sino de venganza. Esto ya está ganado también en los tribunales europeos y ha sido derogada, porque no era justicia sino venganza asquerosa y repugnante, y el escarcelamiento de los presos enfermos terminales, que creo que es una cuestión simple y exclusivamente de humanidad, ¿no? Aunque es verdad que muchos presos políticos, muchos presos no políticos, aunque desde la teoría anarquista todos los presos, excepto los chorizos, que pocas veces entran, los chorizos de altos vuelos me refiero, los de guante blanco, todos los presos son políticos porque todos son víctimas de un sistema político que los aparta, que los humilla, que los encierra, ¿no? Entonces evidentemente Alfon es otro caso, ¿no? Por salir del País Vasco, un chaval que iba por la calle a unirse a los piquetes en la última huelga general y que ha sido víctima y está siendo víctima de un montaje policial como tantos ha habido en este país, que le metieron unos presuntos explosivos en una mochila, explosivos que no aparecen en el sumario, que la policía no ha podido aportar, que no hay huellas en la presunta mochila que él llevaba, y sin embargo el juez y el fiscal continúan adelante y pretenden arruinarle la vida a un chaval de 23 años por una sola cuestión. Primero, para amedrentar y dar un toque de atención a todos los que seguimos en la calle peleando, y arruinarle la vida a este hombre, ¿no? Pero el otro día, hablando con unos compañeros de la CGT de Cataluña, tienen 30 compañeros pendientes de juicio por el derecho por ejercer su derecho constitucional a la huelga, ¿no? Hay muchos presos políticos en este país y yo, como no estoy dispuesto a permitir ni a vivir en un país donde existan presos políticos mientras acusan falsa y hipócritamente a Cuba de tener presos políticos cuando no tiene ni uno solo, dicho esto por Amnistía Internacional, que no es santo de mi devoción, no estoy dispuesto a vivir en un país con presos políticos. Aparte del País Vasco y de Alfon, ¿conoces algunos casos más de presos políticos dentro del Estado español? Hombre, hay muchos casos, pues muchísimos huelguistas que se han comido cárcel están pendientes de juicio, los compañeros y compañeras del PCR que llevan años y años y años metidos en la cárcel por el simple hecho de participar en política, de ser comunistas, de ser revolucionarios y de ser un peligro para el sistema capitalista. Esa es la razón por la que los compañeros y compañeras del PCR están donde están, ¿no? Y están sufriendo además las peores de las torturas, ¿no? Se han pasado años en los regímenes FIES, que no son nada más que regímenes carcelarios dentro de la cárcel, o sea, dobles castigos instaurados, por cierto, por el Partido Socialista Obrero Español, donde Alfon también se comió casi 2 meses, que son regímenes absolutamente inhumanos, donde tienen recluidos a las presas y a los presos en absoluta soledad, sin ningún tipo de contacto con otro ser humano, que probablemente es la tortura más brutal a la que te puedan someter, el no contacto con otros seres humanos, con la piel de otras mujeres y de otros hombres,
y evidentemente toda mi solidaridad para los compas y las compas del PCR, que es cierto que muchas veces son olvidados, que es cierto que muchas veces no son mencionados y creo que merecen una mención y un reconocimiento por su lucha y una condena por su injusto encarcelamiento, ¿no? De acuerdo, Willy, muchísimas gracias y a continuación te voy a poner la pregunta del anterior invitado, que es Juan Manuel Sánchez Gordillo, para ti. Bueno, que si es posible alguna forma de humanidad o de derechos humanos dentro del capitalismo. Ciertas dosis de humanidad, ciertas dosis de derechos políticos, sociales, de derechos humanos, han sido posibles dentro del capitalismo cuando el capitalismo se ha visto acorralado, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando después de dejarse la vida millones de activistas, por ejemplo 28 millones de rusos en la guerra, y la gente empezó a pensar en términos exclusivamente políticos y no guerreros, millones de personas en el mundo entero giraron la cabeza hacia la Unión Soviética y vieron que había otro mundo posible, otro sistema posible. Entonces el miedo profundo, el terror que el sistema capitalista tenía a una nueva revolución popular, desde abajo, por los de abajo y para los de abajo, o desde, para no asumir terminología de Podemos, desde la clase obrera para la clase obrera y por la clase obrera, ese miedo terrible hizo que, por ejemplo, en Gran Bretaña llegara un gobierno de una socialdemocracia bastante inclinada hacia la izquierda, que ofreció ciertos derechos sociales, igual que cuando Roosevelt llegó al poder y comenzó con el New Deal. Evidentemente estaban en plena convulsión en los Estados Unidos de América de huelgas, de un auge espectacular de los movimientos comunistas, de los movimientos anarquistas. Estaban los países occidentales a punto, y muchos otros países a punto, de una explosión revolucionaria que hubiera acabado para siempre con los intereses del capital. Entonces el capital, que son más listos que el hambre, en ciertos momentos de la historia han dado un poquito su brazo a torcer para calmar a las masas, para calmar a la clase obrera y ofrecerles ciertos privilegios, ciertos derechos, más que privilegios, porque los privilegios y los derechos son cosas distintas, ciertos derechos simplemente por miedo y por terror a ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando se cansaron de ello, por ejemplo en Inglaterra, llegó Margaret Thatcher y arrasó con todo lo que pudo, ¿no? De hecho, es la bandera a seguir, pues Esperanza Aguirre, gente como Esperanza Aguirre, ¿no? Margaret Thatcher o Augusto Pinochet, lo mismo pinta que pinta lo mismo uno que otro, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más que vamos a conseguir del capitalismo. Por lo tanto, creo que para conseguir una auténtica y plena sociedad democrática y libre hay que hundirlo en el fondo del mar a hostias si hace falta. De acuerdo, Willy, pues muchísimas gracias por la entrevista. De nada, un placer.